La verdad es que tengo que ser honesto y decirles que extrañaba mucho grabar. Extrañaba mucho el estudiar, el grabar a la semana unos 30, 40 minutos, editarlo y subirlo todos los viernes. Y pues me da mucho gusto que nuevamente pues estemos haciendo esto, ¿no? La idea es que podamos ser constantes, que lo podamos hacer viernes tras viernes, poder compartirles lo que yo haya aprendido de la Biblia y poder meditar en ellos, ¿no? Entonces, pues si les parece bien, vamos a comenzar con este episodio número 39. Hace unas semanas estaba en el trabajo con los compañeros, mi jefe definiendo el presupuesto que íbamos a tener para el departamento de ventas en este año. Y la verdad es que este ejercicio de hacer el presupuesto pues viene ligado a ver estadísticas, a ver números del año pasado. Y nosotros con ese número, con esos números, con esa información podemos definir cómo queremos que nos vaya este año, ¿no? Si el año pasado vendimos 5 pesos, pues este año quiero vender 7, ¿no? O 6. Si me vi muy ambicioso, quizás vendiendo 7. Pero con esta información que tenemos, queremos nosotros lograr algo. Y si nosotros a final de año lo logramos, pues en la empresa nos va a ir bien a todos, ¿no? Porque nosotros cumplimos, le cumplimos a la empresa y tal vez vamos a tener alguna recompensa, ¿no? Algún bono extra, porque nos lucimos, porque cumplimos y aún más, si logramos pasar esa meta, pues nos van a ver ahora con ojos de que qué bárbaros se la bañaron, ¿no? Qué equipazos son. Y ¿por qué comento todo esto? Porque normalmente cuando pasa esto en una empresa, estoy poniendo el ejemplo de una empresa, pero puede pasar en el caso de un equipo de básquetbol, de fútbol, cuando son campeones, cuando el equipo sale campeón, eh, pues todos son contentos, ¿no? Todos están contentos, todos están felices y podemos categorizar ese logro como exitoso, ¿no? Nosotros podemos decir qué barbaridad, son exitosos. Esta empresa vendió más de lo que se había propuesto, entonces son exitosos. Este equipo quedó campeón no una vez, sino varias veces, entonces es exitoso. Y me gustaría que reflexionáramos en esta palabra de exitoso, porque erróneamente tenemos ese sesgo del mundo a lo que le llamamos éxito y lo traemos y lo queremos aplicar a la vida cristiana. Y ese es un error, porque en la Biblia nunca vemos la palabra éxito. Jesús nunca le dice a sus discípulos, vas a ser exitoso. Nunca vemos que un apóstol mencione acerca de una iglesia, esa iglesia era exitosa. Sí vemos que había iglesias muy grandes, que había hermanos misioneros que predicaban la palabra, que viajaban con tal de expandir el evangelio, pero nunca vemos que la Biblia los llame como exitosos. Y es que la realidad es que en la Biblia no existe la palabra éxito. La Biblia, para el crecimiento que pueda haber en un creyente y en una iglesia, la palabra que usa es fructíferos. Y esto lo vemos en Juan, capítulo 15, donde Jesús menciona esta analogía de la vid y los pámpanos. Y más adelante vamos a reflexionar acerca de ese versículo. Pero me gustaría que pudiéramos entender que a la hora de nosotros ver alguna iglesia, algún grupo de creyentes y vemos que son muchos, vemos que bautizan, vemos que comparten mucho de la palabra, hay que detenernos y no dejarnos guiar de que esa iglesia es buena, de que esa iglesia es exitosa. Erróneamente nosotros juzgamos de esa manera, no pensamos que esa iglesia le va bien, esa iglesia pues tiene a Dios, ¿no? Y sí, eso es una realidad, Dios está presente, pero en ocasiones el número no es el que habla, ¿no? Y al contrario, cuando una iglesia es pequeña, cuando la comunión es más cercana con los hermanos, uno piensa que pues podemos crecer más, ¿no? A veces es donde más problemas hay, ¿no? Entonces, lo que me gustaría compartirles el día de hoy es acerca de ser fructíferos. Y para entender
¿Qué es ser fructíferos? Me gustaría que entendiéramos algo. La fidelidad hacia Dios, hacia su palabra, hacia su escritura, es clave y fundamental para poder tener una vida fructífera. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos en comunión con Dios, cuando nosotros le buscamos, cuando nosotros nos acercamos a Él, el Señor concede los deseos de nuestro corazón. El Señor obra en nuestras vidas, el Señor nos hace crecer. Y eso es lógico, porque cuando nosotros vamos al gimnasio y ejercitamos nuestro cuerpo diariamente, nosotros vamos a tener resultados. De igual manera, cuando nosotros pasamos tiempo con el Señor, cuando nosotros le dedicamos una hora en la mañana, va a haber resultados sí o sí. Y Juan 15, versículo 5 dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y la verdad es que este versículo se explica solo. Yo por mí ya podía cortar este video, este podcast, pero la realidad es que podemos encontrar reflexión en este versículo. Pero dice, yo soy la vid, dice Jesús, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y aquí queda claro que Jesús es la vid, ¿no? Jesús es la fuente. Nosotros somos los pámpanos. Y me encanta esta parte del versículo que es la clave para poder llevar fruto. Es que dice Jesús, el que permanece en mí. Y siguiendo esta analogía de la vid y los pámpanos, podemos entender que si nos desconectamos de él, si nos desconectamos de esa vid, si nos alejamos del Señor, no podremos llevar fruto. Y esa es una realidad que debemos de entender. En ocasiones nos preguntamos por qué esta iglesia, por qué este grupo de hermanos no crece, por qué yo como cristiano no puedo servir al Señor, no puedo crecer. Porque en ocasiones estamos alejados de Él, estamos separados de la vid, ¿no? Y para nunca desconectarnos, para nunca alejarnos de Él, debemos de permanecer, debemos de estar firmes en Él. Y yo busqué el significado de la palabra permanecer y el diccionario tradicional, si tú lo googleas, vas a ver que permanecer significa mantenerse sin cambios. Y este es bien importante porque quiere decir que alguien que permanece se mantiene firme sin cambios, sin cambiar. O sea, pueden venir muchas turbulencias, pueden venir muchos sucesos en nuestra vida, pero si permanecemos, quiere decir que no vamos a cambiar, que vamos a estar siempre firmes. Y la Biblia, este es el significado del diccionario tradicional, y la Biblia, ¿qué dice acerca de permanecer? Pues permanecer quiere decir quedarse en Él, continuar en Él, ser constantes en Él. En otras palabras, ser residentes de Él. Y esto es pues una verdad muy cierta porque como les decía, nosotros debemos entender que en esta nueva identidad que tenemos como hijos de Dios, pues necesitamos creer que ya no somos del mundo, estamos de paso. Sin embargo, nosotros debemos tener la mira puesta en las cosas de Dios y permanecer. Entonces, el ser seguidor de Cristo creo que es más que obvio y lo podemos entender que es una tarea de todos los días, ¿no? De las 24 horas del día, de los 7 días de la semana, de los 365 días del año. Es algo que tenemos que estar practicando siempre. No es como que, estoy en un papel de ser cristiano, estoy actuando a ser cristiano. Creo que eso es peligroso pensarlo, ¿no? Debemos de entender que esto ya es parte de nosotros, que esto ya es nuestra nueva identidad. Y debemos también nosotros entender una cosa, y dice Juan 8:31, Jesús
dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y esto la verdad es que cuando lo leí me impactó mucho, porque Jesús dice que los que permanecen en su palabra, ellos serán verdaderamente sus discípulos. ¿Qué pasa cuando no permanecemos en la palabra de Dios? Creo que es una respuesta que todos entendemos, ¿no? Y me gustaría que nos quedáramos con ese versículo, ¿no? Me gustaría compartirte tres características, tres condiciones, tres cosas que nos pueden servir para tener una vida fructífera. La primera de ellas es cultiva raíces profundas. Dice el Salmo 1: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y ese hombre, ese varón que medita en la ley de Jehová de día y de noche, dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La realidad es que nosotros como creyentes, como hijos de Dios, nuestra tarea número 1 es poder tener raíces profundas como estos árboles. Nosotros conocemos muy bien estos árboles que están, si han tenido la oportunidad de ir a algún río, estos árboles que están muy muy grandes, que están nutridos gracias a esas raíces profundas, que a través de ellas pueden ellos alimentarse, ¿no? Nutrirse y sobre todo estar fuertes y firmes. Hemos visto huracanes, hemos visto vientos muy fuertes. Sin embargo, esos árboles que crecen junto a corrientes de agua están firmes y no caen. Y la intención del salmista a la hora de explicarnos este versículo es que nosotros podamos entender que a la hora de nosotros tener esa meditación en la palabra de Dios, encontrar delicia en su palabra, meditar en ella, nosotros vamos a poder crecer y nosotros vamos a ser como esos árboles plantados junto a corrientes de agua. Una de las cosas que también creo que son claves a la hora de querer ser fructíferos en nuestra vida como creyentes es poder quitar todas esas hierbas que nos estorban. A mí me encanta el ejemplo de que normalmente vamos y vemos una casa abandonada y siempre hay basura, está descuidada y hay como que hierbas. Y esas hierbas curiosamente crecen sin necesidad de regarlas, crecen sin necesidad de estarlas cuidando. A comparación de un campo a lo mejor de frutas, de un naranjo, la propia higuera, pues necesitas un cuidado, necesitas estarla viendo, necesitas estarla cuidando. Sin embargo, las hierbas no necesitan de eso, crecen por sí solas. Y eso es peligroso. ¿Por qué es peligroso? Porque en nuestra vida, al igual que nosotros podemos tener raíces profundas, también podemos tener estas hierbas que llegan sin ningún aviso, que llegan sin necesidad de ponerles atención y de pronto un día están ahí. Dice Jesús en la parábola del sembrador, Lucas 8, versículo 7, dice: otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la que cayó entre espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, no llevan fruto. Aquí Jesús está hablando acerca de aquellos espinos que asfixian y que no dejan crecer el evangelio. Al igual que estos espinos que Jesús dice que son afanes, riquezas y placeres de la vida,
De igual manera, estas hierbas que crecen en nuestra vida impiden que nosotros podamos llevar fruto, ¿no? Cada uno podrá ponerle algún nombre. Algunos podrán poder decirle es el celular, es mi trabajo, es mi familia, esas cosas que hacen que nosotros nos alejemos de Dios. Pero es importante identificarlas y sacarlas de nuestra vida, ¿no? Sobre todo porque nosotros debemos de entender algo que, como decía hace rato en el versículo de Juan, que los que permanecen en la palabra de Dios, estos serán verdaderamente los discípulos del Señor. Y pues la realidad es que en un mundo como en el que vivimos ahora, donde nos rodeamos de compañeros de trabajo, nos rodeamos de amigos, nos rodeamos incluso de nuestra familia, esas amistades, esas relaciones en ocasiones lo que hacen es menguarnos, lo que hacen es alejarnos, lo que hacen es sacarnos de nuestro caminar con el Señor. Y la motivación número uno de todo esto es que nosotros podamos, pues primeramente, encontrar deleite en la palabra de Dios y que a través de ese deleite nosotros también podamos crecer en Él. Y sobre todo, entendiendo que el Señor es el que da el crecimiento en la vida de cada uno de nosotros. En Corintios, Pablo intentando explicarle a los hermanos de Corinto, porque ellos pues no sabían si Apolos o Pablo quién era el que había traído todo este fruto y crecimiento, ¿no? Y algo importantísimo que les dice Pablo es que dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Entonces, al final de cuentas, nosotros debemos de cuidarnos, nosotros debemos de meditar en su palabra, nosotros debemos de alejar todas esas cosas que nos estorban, pero también debemos orar al Señor, porque al final de cuentas, Él es el único, el que da la última palabra para que haya crecimiento en nuestras vidas. Y la realidad es esa, que nosotros debemos estar firmes y esperar que el Señor dé crecimiento a cada uno conforme a sus propósitos, ¿no? Entonces, esta es la meditación que me gustaría comentarles el día de hoy, el que nosotros podamos, pues, pasar más tiempo en la palabra, meditar más en la persona de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo pedirle y rogarle al Señor que si es su voluntad a nuestras vidas Él traiga crecimiento. Y no solamente a nuestras vidas, sino también a nuestro grupo de hermanos donde nos reunimos, a nuestra iglesia y juntos poder crecer, ¿no? Y al final de cuentas que nuestras vidas también sean de bendición para los demás. Entonces, realmente eso es lo que me gustaría compartirles el día de hoy. Espero que les sea de ánimo. Si a ustedes les es así, pues los invito a que reflexionemos en esto, que oremos los unos por los otros. Y pues si te gustó, si crees que es de bendición y que a alguien le puede servir estos mensajes, pues compártelo con alguien más, ¿no? Compártelo con algún amigo, con algún compañero que también necesite escuchar acerca de esto, ¿no? De la firmeza que debemos de tener en el Señor. Entonces, pues sin nada más que comentar, me da mucho gusto volver a grabar. La semana que viene, pues nos vemos por este mismo medio, ya sea que nos escuchen o que nos vean, con alguna meditación de la palabra del Señor. Sin nada más que decir, nos vemos en el próximo episodio.